Hola Leo, ¿cómo andás? Bienvenido. Bueno, voy a compartir pantalla para hablar con algún soporte. Un poco, vamos a ver la presentación. Bien, deberíamos estar todos viendo una presentación que en el medio dice Keynes o Keynes. Sí se ve, profe. Gracias, no sé quién fue, muchas gracias. Bueno, algunas notas, algún detalle. Me gustaría antes que nada, si es que alguno quiere decir, si tenemos alguna noción de quién es Keynes, algo creo que hablamos en relación a esto. Es un pensador muy importante y más, y puede ser que lo hayan escuchado hablar, si alguien quiere y se aventura a, a contarnos si conoce algo, si ha escuchado hablar de Keynes. Es un total, es alguien que nadie de ustedes conoce, nunca escuchó nombrar, entonces. Bueno, vamos a arrancar desde, desde ese punto de partida, entonces. Eh, bueno, ¿quién es Keynes y por qué se lo estudia? Eh, Keynes es un pensador, eh, nosotros de alguna manera, si tratamos de analizar el estudio de la historia del pensamiento económico, del recorrido que hicimos, de alguna manera podemos llegar a pensar de que hay tres corrientes del pensamiento, ¿no? Está perdón, sí, tres corrientes, la marxista, la clásica y la neoclásica, ¿no? De alguna manera. Eh, que están emparentados en algunas cosas entre sí y están separados o están parados en puntos de vista diferentes en otra y a veces en el extremo diferente, ¿no? Eh, qué sé yo, de alguna manera los clásicos coinciden con Marx o Marx con los clásicos en que hay una organización de la sociedad por clases y que la vinculación de estas personas o estos grupos, estas esferas de la sociedad con los medios de producción de alguna manera determina la clase a la cual pertenecen, ¿sí? Pero por otro lado, no se ponen de acuerdo en un montón de otras cuestiones. Centralmente que para Marx el capitalismo es un modo de organización asimétrico en el cual hay una clase que expropia a la otra por el modo en el cual se organiza el proceso de producción y distribución. Por otro lado, los neoclásicos coinciden quizás con los clásicos en ver en el capitalismo un potencial modo de organización que de alguna manera puede ser ajeno a una suerte de arbitrio colectivo, como podría ser el Estado, ¿no? En el cual la sociedad en su totalidad, meramente movida por sus intereses particulares, llevan a que la sociedad esté de la mejor manera posible, ¿no? Es decir, el hecho de que todos estemos comportándonos en base a móviles particulares e individualistas, no necesariamente conlleva a un resultado malo, sino todo lo contrario, ¿no? Lo mejor que le pasa a la sociedad es cuando cada uno tira para su lado, ¿no? Por decirlo de una manera. No es necesario el arbitrio de algún tipo de organización que vaya delimitando las cuestiones. Simplemente cada uno buscando en el caso de los neoclásicos, puntualizaban que podés querer maximizar tu utilidad o maximizar la ganancia según sos consumidor o empresario. Bien, ahora Keynes es un pensador que es hijo de un profesor de la Universidad de Cambridge. Cambridge es una de las universidades más renombradas en el campo de la economía, porque tiene muchísimos años, y grandes pensadores reconocidos estudiaron, laburaron, hicieron investigaciones en esa universidad. Él estudió en la escuela neoclásica, de hecho fue discípulo de Marshall, uno de los
de los grandes pensadores de la escuela neoclásica, ¿no? Quizás uno de los más amplios, ¿no? Si bien se reconoce que los neoclásicos o el periodo marginalista, neoclásico, la escuela neoclásica nace con los textos de Menger, Walras y Jevons, Marshall quizás es el que tuvo la trayectoria más extensa y el que llegó a desarrollar la mayor parte del contenido de la teoría neoclásica que después fue volcado en los manuales de texto. Bien. Bueno, fue un docente intelectual, en general esto no hay que darle demasiado. Tuvo sus primeros textos que escribe, él estuvo viviendo en la India, y los primeros textos que empieza a escribir tienen que ver con las consecuencias de la reparación de la Primera Guerra Mundial. Inmediatamente después de escribir acerca de esto, empieza a trabajar el tema del dinero, de la tasa de interés. Empieza su interés por la incidencia del mercado de dinero, el mercado de crédito en las inversiones y en el ciclo económico, por decirlo de una manera, en la actividad económica. Finalmente, allá por 1930, escribe su obra principal, que es la Teoría General. Sus ideas no solo terminan imponiéndose en la academia, sino que también terminan siendo centrales o utilizadas para justificar medidas políticas vinculadas a lo que se conoció o lo que se iba a empezar a llamar el estado de bienestar, ¿no? Es una noción de un estado, o sea, de una sociedad en la cual hay ciertos bienes que se les llaman o servicios públicos que los garantiza la sociedad a través del Estado, ¿no? Bueno, Keynes fue quizás la influencia teórica más importante para este tipo de políticas y para políticas también asociadas con el impulso de la actividad económica de la mano del Estado y demás. Bueno, muere en 1946, que si bien muere físicamente, la influencia de este pensador perdura y se extiende hasta la década del 70 con una centralidad muy relevante. A partir de Keynes de alguna manera se inaugura una etapa en la cual uno era neoclásico o era keynesiano o algo en el medio, ¿sí? De hecho, algunos historiadores o pensadores de la historia del pensamiento económico identifican una suerte de escuela intermedia que se le llamó la síntesis neoclásica, que incorpora nociones o esquemas teóricos de Keynes y se lo agrega a un armado más neoclásico. Bueno, ahora bien, ¿de qué hablaba Keynes o por qué fue tan relevante, por qué generó tanto cambio, ¿no? Bueno, antes de seguir con eso, perdón, la bibliografía que tienen que utilizar para rever esto que vamos a desarrollar en el encuentro, o para leer para el parcial, hay un capítulo de Chang, que es del libro que se llama Economía para el 99% de la población, el capítulo 4. De páginas 119 a 124 habla de Keynes. Después está el capítulo 28 de Mochon y Becker, que hace un recorrido cortito de cuáles son los temas centrales en los cuales discrepaba Keynes con los neoclásicos, con los clásicos, y un poco desarrolla un poco esas diferencias. Y el texto de Rosenberg, de microeconomía, que también tiene algunas líneas ahí bastante cortas del pensador. Bien, ¿cuál es el corazón o por qué es muy distinto Keynes? A Keynes algunos lo llaman o se lo denomina el padre de la macroeconomía, porque de alguna manera, así como decíamos, bueno, los clásicos pensaban por la sociedad en clase, de alguna manera, desde esa entidad, desde la nación, los neoclásicos se volcaron hacia
hacia el pensamiento de entender a la totalidad a través de poder comprender una pequeña unidad que compone esa totalidad, ¿no? Y después, al conocer esa pequeña parte, simplemente multiplicando, sumando, podemos entender la totalidad. De alguna manera, Keynes lo que viene a debatir con los neoclásicos es que eso no es así, y que uno no puede, a raíz de abstraerse y pensar lo que hace un consumidor o cómo toma sus decisiones para maximizar su utilidad, o cómo lo hace una empresa, uno no puede comprender adecuadamente lo que le pasa a la totalidad de la sociedad simplemente por hacer ese esfuerzo teórico, práctico, esa abstracción de interpretar que hace la parte más minúscula que compone el sistema, y luego mediante eso voy a comprender la totalidad. Keynes habla en un momento en el cual, o empieza a estudiar un momento que de alguna manera marca una discontinuidad en el capitalismo. El capitalismo, más allá si uno lo analiza como un modo que se empieza a gestar a partir del descubrimiento de América y demás, de alguna manera nosotros lo que empezamos a estudiar con profundidad es a partir de Smith, es decir, más o menos a fines del siglo XVIII, y recorremos todo el siglo XIX, y en 1930 llegamos pasaron dos guerras, pasó la Primera Guerra Mundial y una gran crisis que se la llamó la crisis del 29 o el crack del 29. Quizás es la crisis más renombrada. Ahora está la crisis del 2007, ¿no? De Estados Unidos, de la subprime, que también de alguna manera se ha colocado en un lugar ahí en la historia, ¿no? Como que son las dos crisis muy renombradas, donde el capitalismo se ve interrumpido en su modo de funcionamiento por un periodo extenso, ¿sí? Lo que sucede ahí a principios, bueno, en 1929, y de lo que piensa Keynes, es un capitalismo que de alguna manera se ve extraño, es decir, está funcionando, no funciona de la manera que venía funcionando. ¿Cómo llega el capitalismo? Lo vamos a estudiar un poco más en detalle ahora en la unidad 3, pero básicamente el capitalismo de principio del siglo XX estaba conformado por empresas cada vez más grandes, ¿sí? Donde el kit de la cuestión o el enfoque estaba centrado en poder incrementar o bajar los costos unitarios de producción a través de poder ir aumentando la escala y bajando los costos laborales, ¿no? Cada vez mayor maquinización de los procesos de trabajo, y a la vez una suerte de un perfeccionamiento también de los procesos de trabajo, ¿no? Ya, de hecho, hacia fines del siglo XIX se empieza de alguna manera a estudiar como un discurso también de las ciencias sociales y empresariales, lo que es la organización del proceso de trabajo, el estudio científico, la administración de los procesos de trabajo y demás. Ahora bien, esa perspectiva en la cual el punto central estaba en poder bajar los costos e incrementar la productividad, siempre era de la mano de producir cada vez más. Ese producir cada vez más evidentemente era sostenido en vender cada vez más, porque de lo contrario, ¿no? Nosotros que estudiamos en un modelo simplificado, pero el del flujo circular, básicamente lo que se contratan factores, se utiliza el capital fijo que se tiene, se utiliza la tecnología, se hace la producción de mercancías, esas mercancías van a los mercados y ahí se realiza el dinero que se reutiliza para iniciar un nuevo ciclo productivo y también para pagar las remuneraciones o los servicios de los factores. ¿Qué quiere decir? Que si uno produce 1000 piezas, pero al día siguiente tiene que seguir produciendo 1000 piezas, 1000 piezas, 1000 piezas, 1000 piezas, todos los días de alguna manera se tienen que estar vendiendo 1000 piezas, ¿no? Un poco eso. Bueno, el capitalismo que conoce Keynes, que estudia Keynes, de alguna manera estaba en un proceso donde eso ya no se estaba cumpliendo tan así. Se encontraba en crisis, había una gran
la crisis del 29 fue muy conocida o muy renombrada porque de alguna manera se pincharon los activos de Wall Street, se desinflaron de golpe al ver que las empresas cuyas acciones se negociaban en esa bolsa no estaban cumpliendo con las rentabilidades, o los negocios de estas empresas no funcionaban lo bien que pensaba el mercado, ¿no? Un poco no vamos a entrar en detalle, pero básicamente cuando un inversor bursátil compra una acción de una empresa, quiere asociarse a la ganancia de esa empresa. Y el precio surge de la especulación, de la negociación y demás, pero de alguna manera guardaría alguna relación con las ganancias que tiene esa empresa, ¿no? Al avanzar el año 29 y interrumpirse de alguna manera la circulación de las mercancías, de no poder las empresas realizar toda esa producción que tenían planificada o que tenían organizado, contratado trabajadores, comprado insumos y demás, las empresas, los mercados bursátiles empiezan a enterarse de que estas empresas no van tan bien, se empieza a vender. Cuando hay de golpe una estampida de que todos de golpe quieren vender, ahí ocurre una secuencia que se llama corrida o demás, o donde los activos bajan aceleradamente su valor. Pero bueno, eso no fue solo, digamos, no tuvo un impacto simplemente en los inversores bursátiles, sino que el hecho de que las empresas y la economía estuviera frenada tiene implicancias más allá de esto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque el hecho de que las empresas no tengan las ganancias implica que frena su inversión, que frena la contratación de trabajadores, que los salarios se estancan o bajan en su totalidad, ¿sí? Porque no se contrata más trabajadores o porque incluso las empresas empezaban a prescindir de los trabajadores. Hay empresas que quebraron y que cerraron, ¿no? Es un periodo donde estas relaciones continuas y cotidianas del capitalismo, entre contrataciones de servicio, utilización, vinculación de unas empresas con otras y demás, hasta llegar a producir bienes y servicios finales y venderlos al mercado, se había interrumpido de alguna manera. Y lo que teoriza Keynes viene a discutir centralmente con un postulado clásico que los neoclásicos habían retomado y que se llamaba la ley de Say. Y de alguna manera, ¿qué dice? La ley de Say dice que en el sistema económico, siempre que el sistema productivo moviliza y contrata insumos, mano de obra, los inmuebles y demás, siempre que de alguna manera se destina dinero a eso, es decir, que se produce, el sistema económico encuentra la manera para que todo lo que se produce se venda, ¿no? O más cortito, decía, la oferta crea la demanda, ¿sí? En definitiva, lo que decía este postulado es que el mercado, las fuerzas del capitalismo, tienden siempre a poder funcionar de una manera tal de que los recursos que se destinan para producir bienes y servicios terminan dándole un valor y realizándose en el mercado. Habíamos visto además que los neoclásicos llevaban esto al extremo de sostener que esto sucedía a la vez que las personas maximizaban su satisfacción, ¿sí? Ya sea el empresario que busca la satisfacción de maximizar ganancias, y ya sea todos los consumidores, es decir, la sociedad que vive de lo que, consumiendo lo que las empresas producen, están siempre maximizando, ¿sí? Lo que plantea Keynes es que, de hecho, para estos postulados o para estas escuelas teóricas en las cuales el mercado siempre tiene un modo de llegar a un equilibrio, sostenían de que lo que estaba sucediendo en este capitalismo en crisis del año 29 era que había una suerte de situación friccional, ¿no? Es un momento en el cual el mercado todavía no llega a flexibilizar del todo los valores, los precios, ¿sí? Recordemos que para los neoclásicos los precios son de alguna manera justamente lo que va delimitando las decisiones de este mundo competitivo, ¿no?
los consumidores evalúan utilidad en relación al precio de los productos y en base a eso dicen, bueno, a mí esto me da tanta satisfacción por peso que vale, entonces van eligiendo consumir las cosas que más satisfacción le dan en base al presupuesto que tienen. Entonces los neoclásicos decían, bueno, lo que está pasando ahora es que en realidad el capitalismo, por alguna manera, hubo confusiones en las inversiones realizadas, pero bueno, el mercado va a terminar ajustando la tasa de interés, va a terminar ajustando los salarios, van a bajar, eso va a volver rentables nuevamente a las empresas y la empresa va a volver a invertir y va a volver la circulación a acelerarse cada vez más y volverá la economía a funcionar en lo que se empieza a denominar a partir de este momento del pleno empleo, ¿no? Keynes habla del principio de la demanda efectiva. Nosotros tenemos por un lado, ¿qué sería la demanda y qué sería la oferta? La oferta es de alguna manera la disponibilidad de bienes y servicios que hay en una economía, ¿no? Generalmente se identifica la oferta agregada con el PBI, el Producto Bruto Interno, que lo vimos con Hugo, ¿no? Que representaría el flujo de bienes y servicios finales producidos a lo largo de un año en las fronteras de un país, ¿no? Y la demanda sería justamente la interpretación del ingreso del lado del gasto, ¿no? Es decir, la demanda está subdividida en sus componentes que son el consumo y la inversión, ¿no? Es decir, ¿para qué destinos se le dan a los bienes y servicios finales? Cuando nos hacemos esa pregunta, la respuesta es que se destinan hacia el consumo, es decir, para satisfacer una necesidad final, o cuando se destinan para utilizar en el proceso productivo, es una inversión. Bien. Ahora bien, lo que dice Keynes es, bueno, o sea, nosotros tenemos una capacidad de producir una oferta anual, ¿no? La oferta agregada, que depende de la dotación de capital que tienen las industrias, de la infraestructura del país, de la cantidad de personas, ¿no? Y de los recursos que se disponen, de los insumos, recursos naturales y demás, ¿no? Pero lo que dice Keynes es que no necesariamente esta capacidad de producir va a coincidir, va a estar siempre utilizada totalmente, ¿sí? Es decir, hay momentos en los cuales el equilibrio entre la oferta de bienes y servicios y la demanda, o sea, las decisiones de gastos en consumo e inversión, pueden equilibrarse en un valor de utilización, un porcentaje de utilización de la mano de obra disponible y del capital disponible que es inferior. O lo que es decir, la demanda efectiva puede ser inferior al producto de pleno empleo. Esto es lo que introduce teóricamente una de las grandes cosas o perspectivas o puntos de vista que clarifica Keynes. De ahora en más nosotros podemos decir que el capitalismo, así como decían los neoclásicos, llega siempre a un equilibrio, pero lo que dice Keynes es guarda que puede haber equilibrio sin pleno empleo. Puede estar todo absolutamente equilibrado, pero no hay pleno empleo. Voy a ir a un grafiquito para tratar de mostrar esto. Nosotros habíamos visto que en los ejes representábamos en general la oferta y demanda. Ahora, cuando trabajamos macroeconómicamente de toda la economía, nosotros tenemos, por un lado, esperen que voy a poner el lapicito. Tiki, 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 tiki. ¿Dónde está? Este. Bueno, nosotros tenemos, por un lado, la demanda agregada, ¿sí? La demanda que representaría el gasto de consumo e inversión de la sociedad, y la oferta. En el punto en el cual se cruzan se determina el nivel general de precios y el producto, por decirlo de una manera. Es decir, la demanda efectiva es esto, es el punto en el cual se equilibran la oferta y la demanda. Ahora lo que dice Keynes es, guarda que si bien siempre va a haber un equilibrio y se va a determinar un nivel de producción en el cual
las fuerzas de la producción y de la demanda se equilibran, eso puede suceder en un punto en el cual no hay una plena utilización de los recursos, sino hay una plena utilización de los trabajadores, de la fuerza de trabajo que está disponible y que necesita trabajar. Representamos acá con esta línea roja justamente el nivel de producto que sería necesario para utilizar, por ejemplo, en la Argentina, vemos que es un poco mayor a la cantidad de equilibrio que se determina por el equilibrio de mercado de la Argentina. Vemos acá la identidad, nosotros tenemos la oferta, es el PBI, y es igual a la demanda. ¿Qué es la demanda? Los gastos de consumo, los gastos de inversión, la G, que representa el gasto público, que pueden ser gastos de consumo o de inversión también, y el resultado de la balanza comercial. Nosotros vemos acá que si el equilibrio, o sea, si la demanda efectiva, es decir, lo que efectivamente se compra de lo que se produce, es inferior a la cantidad de pleno empleo, hay desempleo. ¿Sí? Esta es una situación, dice Keynes, de equilibrio con desequilibrio. Es decir, o sea, hay una infrautilización, la sociedad necesitaría que la circulación económica sea más elevada para poder utilizar a todas las personas, pero eso no sucede. Y todas las fuerzas del mercado llevaron a ese equilibrio y no logran sacar a la sociedad de ese equilibrio donde hay desempleo. Entonces lo que Keynes dice es, bueno, vamos a hacer una cosa. Si nosotros tenemos desarrollada la producción de una manera en la cual incluso podríamos producir más de lo que se está produciendo, hay que prestarle atención a la demanda. Hay que estudiar la demanda. Cómo se compone, y macroeconómicamente, no desde la perspectiva neoclásica, en la cual dice, bueno, ¿qué hace un consumidor? Bueno, un consumidor tiene un presupuesto limitado, una billetera, en base a sus preferencias, que las tiene claras y demás, va viendo cuál es el precio de los productos y servicios y decide de esta manera. Ahora bien, lo que piensa Keynes es globalmente, ¿no? Entonces dice, bueno, a ver, ¿cómo se determina a nivel nacional el nivel de consumo e inversión y cómo se podría llegar a hacer, cuáles son las variables que inciden su variación en el tiempo y en base a eso si hay alguna posibilidad en la sociedad de alinear de alguna manera las acciones para poder interceder en la evolución del nivel de consumo, de inversión, y el nivel de demanda. ¿Sí? Eso es lo que empieza a estudiar Keynes. Vuelvo a la presentación. Entonces dice, bueno, la demanda del consumo, la inversión y el gasto. Bien, vamos a empezar a estudiar el consumo. Dice, bueno, el consumo es una fracción del ingreso, es decir, toda la sociedad, cada hogar tiene ingresos, de esos ingresos hay una proporción que la destina al consumo. ¿Sí? Y también lo que Keynes dice es que a eso se le llama la propensión marginal a consumir, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje del ingreso que consume? Y a esto Keynes le da como lo analiza en base a dos cuestiones. Una principal, si es una proporción del ingreso, para que aumente el consumo, evidentemente es necesario que aumente el ingreso. Esa es la primera conclusión de interpretar el consumo de la sociedad como una función que depende del nivel del ingreso de esa sociedad. ¿Sí? Dicho de otra manera, si vos querés que aumente la demanda, es necesario que el ingreso de la sociedad sea más elevado. Bien. Y también dice, bueno, y esto es central y se ha utilizado y ha marcado el camino de muchas de las políticas fiscales que se aplican, es lo que dice es, bueno, cuanto más grande
cuanto más rica es la persona, cuanto más el ingreso de los hogares, obviamente la propensión a consumir va a ser más baja. Y sí, ¿por qué? Porque un hogar que digamos que tiene un ingreso que le alcanza simplemente para comprar la canasta básica total, por ejemplo, evidentemente consume el 100% del ingreso. Ahora bien, un hogar que no paga alquiler, que tiene que a lo mejor es propietaria de inmuebles, que sus ingresos no solo dependen de un salario, sino que también tiene ingresos por ser propietario de acciones de empresas, tener inmuebles, etc. Evidentemente ese tipo de hogares va a destinar una proporción menor del ingreso al consumo. Bien. Y si entonces, bueno, listo. Si el ingreso total fuera 100, supongamos que hay un porcentaje que puede ser un 90, un 80, un 100, depende del lugar en el tiempo, el espacio y demás, dependerá de cada lugar, de cada sociedad, pero hay un porcentaje que se destina al consumo. Ese porcentaje siempre, obviamente, menor a 1. No se puede consumir más de lo que se tiene como ingreso, ¿sí? La sociedad no podría consumir más de lo que produce, ¿no? Bien. Y por otro lado dice, bueno, ¿cuál es el otro componente? El otro componente de la demanda agregada es la inversión. ¿La inversión qué son? Bueno, es el destino de ingreso para la producción, ¿no? No se destina a satisfacer una necesidad inmediatamente como el consumo, sino que va destinado al proceso productivo. Y dice Keynes, bueno, ¿la inversión de qué depende? Dice que depende de la ganancia esperada del capital que invierte, ¿no? Que a eso se le llama la eficiencia marginal del capital. Dice, los empresarios invierten esperando tener una ganancia, ¿no? Y bueno, y depende también de la tasa de interés. La tasa de interés, ¿por qué? Bueno, porque siempre que un empresario puede hacer una inversión, en última instancia, lo primero con lo cual debe comparar es con una ganancia sencilla en la cual no implica ningún desarrollo empresarial ni contratación, que es básicamente poner los fondos a invertir financieramente, ¿no? La tasa de interés es lo que se paga por destinar parte del capital financiero a dárselo a un tercero, a una entidad bancaria, a una entidad financiera, etc. Ahora bien, ¿cómo es que qué es esta eficiencia marginal del capital y demás? Él habla de que los empresarios, o sea, obviamente que el hombre de negocios toma este tipo de decisiones en base a un escenario que es incierto, ¿no? Es decir, uno no sabe, cuando, no sé, por ejemplo, uno cuando arrancó a ir a la escuela tenía la certeza de que tenía ciertas fechas en las cuales tenía que ir a la escuela, sabía exactamente cuáles eran, y eso estaba definido e era irrevocable. Bueno, puede pasar una pandemia que interrumpe eso, pero de alguna manera es cierto y uno sabe lo que va a suceder. Está planificado. Los empresarios, cuando deciden destinar parte del excedente al proceso productivo, ya sea para ampliar la planta, para incrementar la cantidad de producción, para abrir una nueva unidad de negocio, o para invertir en infraestructura que le permita de alguna manera incrementar también su capacidad de producción y demás, son decisiones que se toman en incertidumbre. Ahora bien, el empresario, ¿cómo hace para formarse una noción de lo que puede pasar en el futuro? Él lo que dice es que actúa de alguna manera con algo similar a lo que sea la intuición. Habla de que los empresarios son espíritus animales, ¿no? Es decir, hay una parte, de alguna manera, irracional, ¿no? Que los lleva a ponderar los distintos escenarios futuros de alguna manera, con algo que podría ser la intuición o demás,
¿no? Con un pálpito de que puede ser que pase esto, puede pasar lo otro y demás. Ahora bien, lo que Keynes dice, bueno, esto obviamente va a haber empresarios más arriesgados y empresarios menos arriesgados, empresarios que le gusta más un sector que otro, que tienen más conocimiento, ¿sí? Pero bueno, siempre va a haber uno que sea más arriesgado, uno menos. Bueno, el que es más arriesgado tomará quizás más inversiones, algunas de ellas serán muy redituables y otras serán muy malas y se compensarán y demás. Ahora bien, lo que él estaba viendo en un periodo de crisis, en la cual había una suerte de una situación generalizada donde los empresarios habían disminuido el gasto de inversión. Es decir, había un panorama, estos animal spirits se habían de alguna manera alineado y todos coincidían en que el escenario futuro inmediato era malo. Entonces, no era viable destinar recursos, capital, a valorizarse a través del sistema capitalista, porque como los negocios no eran buenos, no crecían, no iba a haber ganancia. Entonces, de hecho, en esa época, quienes estaban discutiendo con Keynes decían, bueno, pero no te preocupes, porque lo que va a pasar en el mercado, ¿qué es? Bueno, que como los capitalistas, los inversionistas, ninguno de ellos va a utilizar los recursos o va a demandar recursos al sistema financiero para invertir, va a haber un excedente de recursos financieros y eso va a hacer bajar la tasa de interés, con lo cual empezarán a ser rentables nuevamente los proyectos y se activará nuevamente el mercado de inversión y se activará nuevamente la economía. Eso es lo que sostenían neoclásicos, liberales y demás. Pero lo que estaba pasando justamente es que eso no sucedía, ¿sí? Que así como se retraía, o sea, como había recursos financieros ociosos, de todas maneras la tasa de interés no bajaba. Los empresarios estaban convencidos de que el escenario era negativo y que no había haber ganancia y nadie quería incrementar su inversión, aumentar el gasto. Entonces lo que Keynes dice es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo se puede hacer? Nosotros por un lado dijimos que el ingreso, el consumo depende del ingreso, ¿no? Y en base a al poder adquisitivo o en qué lugar de la sociedad esté cada una de los hogares, gastará un poco más o menos, pero en definitiva, para que pueda aumentar el consumo, tiene que aumentar el ingreso. ¿Cómo aumenta el ingreso? Bueno, mayoritariamente es a través del salario, ¿no? Tiene que aumentar el empleo. Entonces, bueno, el consumo era medio difícil de aumentar, porque no se puede aumentar el ingreso, sino que justamente lo que tiene que hacer es reactivarse la economía para que aumente el ingreso. Por otro lado, la inversión era difícil de que altere hasta que cambie la perspectiva de los hombres de negocio de que no había rentabilidad, porque no se reactivaba la economía. Entonces, Keynes lo que plantea es que en una situación como esta, el único agente que hace oídos sordos de las perspectivas de ganancia y que tiene la capacidad de hacerse de los recursos para reactivar la economía es el Estado. El Estado puede utilizar todos esos recursos financieros ociosos que hay en la economía, darle un destino, y eso puede hacer reactivar la economía. A él lo llama una decisión de gasto o de inversión autónoma, ¿sí? ¿Por qué? Que no depende de un análisis de las variables económicas, ¿sí? Es decir, el Estado no tiene por qué, o sea, el Estado representa a la sociedad de alguna manera. Si la sociedad necesita que se incremente el ingreso, la única manera de que se incremente el ingreso es que vuelva todas estas relaciones de producción y distribución a funcionar, a incrementarse, y de esa manera se va insertando cada vez más personas en los procesos productivos y el ingreso es cada vez más elevado. Obviamente aumenta la ganancia de las empresas y demás, pero de alguna manera lo que necesita esa sociedad es volver
a utilizar los recursos económicos y moverlos y que giren la mayor cantidad de veces posible, ¿no? Y un poco lo que Keynes también agrega es no solo que analiza, decir, bueno, tiene que haber un sujeto que es que no le tiembla el pulso en un momento de crisis, ¿no? Ese quien es el Estado, ¿no? O sea, ¿qué pasa? No pasa nada si el Estado termina el año y no tiene ganancia. Es decir, no, el objeto de la existencia del Estado es otro, no es obtener ganancia, ¿no? Es, bueno, lo que debate cada sociedad, pero básicamente, no sé, de alguna manera tiene que garantizar el acceso a la educación, el acceso a la vivienda, a las personas, a la educación, al trabajo, a la seguridad, a un ambiente ameno. Digo, los objetivos del Estado son de carácter más social, no son económicos. Tiene que poder lidiar con las cuestiones económicas para poder lograr esos objetivos ulteriores, ¿no? Bueno, además de esto, lo que analiza Keynes es, y que eso es novedoso, primero que él, de alguna manera, él lo que descubre es que uno no puede medir desde lo particular para entender a la totalidad. ¿Por qué? Bueno, porque un particular, que es un debate que siempre aparece, ¿no? Esto de que el Estado tiene que cuidar las cuentas como cualquier casa, ¿no? Esa cuestión de analizar desde lo individual la economía no es lo mejor para la sociedad, dice Keynes, porque lo que Keynes dice es guarda, o sea, porque acá, en el capitalismo, lo que es el gasto para uno es el ingreso para el otro. Entonces, uno a veces cuando se piensa, no, el Estado no tiene que gastar, tiene que ahorrar, es algo que para esa sociedad, en ese momento en el cual justamente el problema es que no hay un ingreso suficiente que haga que la sociedad en su conjunto le dé un lugar en el sistema económico a todas las personas, lo que se necesita es justamente lo contrario, es decir, alguien que vaya y gaste en exceso, porque ese gasto después termina representando el ingreso para otras, y empieza a reactivar la economía. Lo que Keynes piensa es la economía no como una identidad contable, ¿sí? O sea, a fin de año hay un resultado, ¿no? Es decir, cuánto fue el valor del PBI, ¿sí? Cuánto fue la inversión, cuánto fue el consumo, pero la economía es algo que es como una serie de movimientos, ¿no? Y él lo que analiza es, nosotros vimos que el sistema bancario tiene la capacidad, ¿no? El sistema de depósito fraccionario que hay en la Argentina o que hay en realidad en todo el mundo, nosotros vimos que en la Argentina o en cualquier país hoy en día hay un banco que emite la moneda, pero después el resto de la expansión monetaria la hace el sector privado, que es el bancario, ¿no? ¿Eso por qué? Bueno, porque los bancos tienen la capacidad de prestar parte del dinero que le depositan, ¿no? Entonces, nosotros acá, ¿cuántos somos? Somos poquitos. Tuc, 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 tuc. Bueno, llego a ver que 3 por 1, 2, 3, 4, somos 15 por lo menos. Bueno, supongamos que si todos nosotros agarramos el dinero que pintó el Banco Central, ¿sí? Y lo vamos a depositar en los bancos, los bancos pueden agarrar todo ese dinero y prestarlo nuevamente, ¿no? Bueno, casi todo, tiene que guardar una reserva legal, que es una variable de política monetaria, pero básicamente se presta, ¿no sé? Entonces aumenta la cantidad de dinero. Y eso permite, no sé, que aparte de que vayamos a comprar el pan y el pedazo de pollo para hacer una suprema a la noche y demás, capaz que nos permite empezar a pensar, decir, che, ¿qué hacemos si nos juntamos todos, armamos una cooperativa y nos ponemos a producir a brindar servicio de entretenimiento de pibes ahora que vuelve a poder hacerse cumpleaños, por ejemplo? Bueno, entonces uno al llevar el dinero y depositarlo, eso se puede volver a prestar. Entonces nosotros podríamos ir al banco y decir, bueno, a ver, nosotros necesitamos un préstamo de 300.000 pesos para arrancar, listo. ¿Y eso cómo se obtiene? Bueno, no es que los bancos
agarran y pintan billetes, ¿no? Sino que simplemente el banco deja anotado: yo le debo a Ariel 1.000 pesos, le debo a Eliseo otros 1.000, a Alberto le debo 2.500, lo tiene anotadito, y si cualquiera de nosotros va al banco y le dice, che, yo vengo a buscar los míos, bueno, él de alguna manera se las arregla y te da los 1.000 pesos. Pero, de alguna manera, si todos fuéramos a buscarlo, no estaría toda la plata. ¿Por qué? Porque el banco crea dinero secundario o multiplica. ¿Sí? No sé por qué hablé esto, espero no haberla complicado. Lo que Keynes piensa es un poco similar, pero lo piensa desde las relaciones desde el ingreso al gasto, de la producción al ingreso y del ingreso al gasto, o al revés, ¿no? ¿Qué es lo que dice Keynes? Nosotros tenemos no sé cuántos millones él era de Inglaterra, ¿no? De libras esterlinas que los capitalistas no lo están utilizando. Ese dinero lo puede agarrar el Estado, y mandamos y agarramos y suponte que directamente el Estado se pone a producir infraestructura, ¿no? Agarra y dice, bueno, vamos a extender el puerto, vamos a hacer más galpones para almacenaje, así baja el costo de almacenaje, vamos a ampliar vamos a llevar cloaca y alcantarillado a toda la ciudad. Listo, pum. El Estado agarra, consigue esos recursos y supongamos que subcontrata o lo hace, contrata a mano de obra y organiza el proceso de producción, pero pone a funcionar todos esos millones de libras esterlinas. ¿Y qué hace? Bueno, primero tiene que hablar con la cantera, con los que producen los materiales para la construcción. Después tiene que arreglar con las empresas que manejan mano de obra especializada en la construcción, y bueno, listo, va y le lleva recursos a ese sector. Después tiene que hablar con la empresa de la energía para ver si toda esa extensión del puerto se puede hacer o si tiene que extender la capacidad de provisión de energía eléctrica de esa sección. Eso sucede en un primer momento, pero después la empresa que produce los materiales tiene que mandar gente quizás a extender más, o habla con su distribuidor más grande y le dice, che, yo voy a necesitar más. Entonces empieza la segunda movida, o sea, los primeros millones de libras esterlinas que se movieron empiezan a generar una segunda movida, ¿no? Entonces, y eso sucede cada vez, ¿no? Porque, bueno, el empresario del sector de materiales de la construcción termina en algún momento pagando al asalariado, a todos los trabajadores, y ingresa un salario, ¿no? Y supongamos que ya después de la primera semana eso se reactivó y empiezan a volver a contratar personas que la habían suspendido. Entonces empieza a aumentar el salario, y los salarios que empiezan a ser más elevados empiezan a volver a los barrios, a reactivar la granjita, o van a cancelar la cuenta corriente que tenían atrasada, y el almacenero renueva de nuevo la libretita, y hay crédito de nuevo en los barrios, y empieza nuevamente a consumirse más en los barrios. Y después los chicos van a la escuela y pueden volver a comprarse un alfajorcito, y ya van a la escuela capaz que con una golosina más que antes no iban porque no alcanzaba. Y de esta manera lo que analiza Keynes es que con una simple decisión de poder utilizar recursos que están ociosos en la sociedad y volcarlo nuevamente, después ya el mismo mercado, a través de las relaciones de producción y distribución, vuelve a funcionar y vuelve a reutilizar de alguna manera a todas las personas y a todo el capital que tenía, capital fijo invertido, que lo tenía inmovilizado, ¿no? ¿Y esto por qué sucede? Bueno, porque la única manera de que se utilice todo, de que la demanda efectiva coincida con el producto potencial, es a través de lograr insertar a todos. Y eso necesita, en un momento en el cual hay una insuficiente demanda, necesita que haya un actor que incentive que eso se logre. Y el que lo puede lograr es el Estado, a través de eso, de decisiones autónomas, en las cuales logra salirse de esa trampa. Lo que Keynes hablaba... ¿Te puedo Sí, hacer una pregunta? sí, adelante. Este esquema, digamos, de pensamiento, esta forma de intervenir en la economía, es, por
Porque no sé si no se aplicó mucho en Estados Unidos con la Gran Depresión y qué sé yo. ¿Es conveniente hacerlo, por ejemplo, en una economía como la nuestra, que es bimonetaria, que no, eh, o sea, hacer esquemas de, por ejemplo, lo que vos decías, de repartir plata, de imprimir plata y repartir plata, y que no termine en los problemas que tenemos siempre de inflación y demás? No sé si me explico. Bien, sí, sí, Eliseo. Vamos por partes. Primero, tengamos en cuenta que estamos hablando bien generalmente, ¿no? Esto de decir, los neoclásicos decían el Estado que no intervenga, y Keynes lo que encuentra es un justificativo, ¿sí? Hace un análisis de por qué la crisis o la recesión se estaba extendiendo tanto. Él lo que dice es, no hay un móvil, no hay nadie que le garantice en un escenario tan incierto a quienes detentan el capital financiero, o sea, los que tienen la capacidad de volver a reactivar la economía, no lo van a hacer. ¿Quién lo va a hacer? Y bueno, lo podemos hacer a través del Estado, utilizando los recursos que son ociosos, que los detenta en general, obviamente, las élites de la sociedad, utilizando esos recursos, tomándolo prestado y después devolviéndolos, ¿no? Ahora bien, y si alguno de los otros profes quiere también ahí explicar un poco. Por un lado, uno puede tener, y de hecho se debatió muchísimo a raíz de esto, y las peleas académicas, teóricas, giran en torno a esto. ¿Qué es lo que sucede? O lo que dicen pensadores más keynesianos, post-keynesianos y demás, es, por un lado, una cosa es que el Estado quiera intervenir en la economía cuando hay pleno empleo. Cuando vos tenés pleno empleo, si el Estado sale y dice, yo quiero participar más, ahí se habla de lo que se le llama efecto crowding out, expulsar. El Estado ahí expulsa la actividad privada, ¿sí? Cuando vos no tenés una recesión y el Estado quiere intervenir, necesariamente tiene que captar o competir con los sectores privados por los recursos. ¿Sí? Hay un desplazamiento, ¿sí? Después hay otra manera, dice, bueno, no, que no compita por los recursos financieros, que haya emisión monetaria. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de que el Estado emita más allá de lo que la economía demanda a través de su sistema bancario? Porque lo dijo Sergio, lo dijo Laví, la demanda de dinero, o sea, la oferta de dinero la determina el sector privado o público a través de demandarle depósitos a los bancos, ¿no? Pero bueno, si el Estado agarra y dice, bueno, no me importa, yo acá agarro y voy a hacer un bono de primavera para incentivar la economía y la distribuyo de esta manera. Vayan todos a la seccional, a algún lado a buscar mañana, el 21 de septiembre, mañana el Día del Estudiante, vayan todos a buscar 1.000 pesos, ¿no? Y supongamos que eso lo hace con emisión monetaria, bueno, ahí ya el resultado dependerá también de si hay o no en la economía, supongamos, stocks de mercancías que no se estaban vendiendo, ¿sí? También depende de la cultura organizacional, ¿sí? O sea, uno puede tener un stock o sea, las grandes fábricas, digo, productoras, no sé, Coca-Cola, Arcor, pueden tener stock y esa emisión monetaria les puede servir para realizar esas mercancías que están frenadas, o se puede seguir especulando, aumentar los precios y eso puede generar inflación. Depende de muchas cuestiones. Ahora bien, lo central en esta cuestión, o lo que plantea Keynes y que es central acá, más allá después de que en cada lugar y tiempo que se aplique dependerá de las instituciones reinantes, si hay sindicatos o no, o sea, si está reglamentado, regulado el mercado de trabajo o no, si está regulado o no lo que es la logística en el país, la infraestructura, la capacidad del Estado de incidir en la formación de los precios de las empresas oligopólicas. Hay un montón de cuestiones que después inciden en si una política o no genera inflación, ¿sí? Ahora bien,
lo que planteaba Keynes era una cuestión, si se quiere, ahora nos parece más básica, pero lo que decía es, bueno, evidentemente los sectores privados no están volviendo a incentivar los negocios todo lo rápido que se necesita, ¿sí? Y recordemos que tener una tasa de desempleo elevada para la sociedad implica también destinar recursos, porque hay que contener a la sociedad que no puede generar sus propios ingresos a través del mercado de trabajo, ¿no? Eso de alguna manera la sociedad lo tiene que producir y sostener a todos, de alguna manera. Entonces, muchas veces lo que Keynes decía es mejor agarrar recursos y destinarlos a reactivar la economía después le va a dar lugar a todos, ¿sí? Pero bueno, aclaro esto, era una situación en la cual había capacidad ociosa, había desempleo, es decir, todos los empresarios estaban ansiosos por alguien que venga y le diga, mirá, te compro todo esto, te contrato las 5 palas que tenés frenadas. Es decir, había un ambiente, una situación donde había capacidad ociosa y donde también había un ejército de reserva, como decía Marx, de personas que necesitaban trabajar y que no conseguían trabajar. Bueno, no sé, Liceo, si... Sí, se comprende. Aclaro, esto es teórico, es básico, ¿no? Son las disputas de las grandes ideas, ¿no? O sea, un pensamiento que cree que el mero sector privado y la competencia por el poder en el mercado va a reactivar la economía en un periodo de crisis, y otra que dice, no, acá en este momento agarremos, utilicemos que la sociedad tiene de un ente que puede reglamentar la actividad, que puede obtener recursos, que le puede dar cierto destino, y eso puede llegar a favorecer a la mayor parte de la sociedad, ¿sí? Es permitir la actividad del Estado para que reactive nuevamente la economía. Bien, ¿qué más? Bueno, no les mostré cómo es la secuencia vamos a ver un poquito. Perfecto. Antes de seguir avanzando, tengo una duda. Cuando hablamos, tengo una duda, ¿cuál es la relación entre el principio de acelerador con el efecto multiplicador, pensando el multiplicador bancario? Como que no lo logro relacionar. Bueno, a eso iba a volver un poco, ¿no? ¿Qué es el principio del acelerador? Dejémoslo un poquito de lado, vamos con el principio del multiplicador keynesiano o multiplicador del gasto. ¿Qué es lo que dice Keynes? Lo que dice Keynes es que si en la economía se incrementa en 1.000 pesos el gasto, la demanda, ¿sí? Ya sea a través de consumo, de gasto estatal o de inversión privada, el resultado es que el producto aumenta más de 1.000 pesos, ¿sí? Es decir, yo agarro y digo, bueno, listo, tomen 1.000 pesos, el resultado de eso, o sea, después lo que ocurre en la economía es que aumenta más de 1.000 pesos. Hay como una suerte de, como la multiplicación de los panes de Jesús o cualquiera de esas cuestiones, ¿no? Dice, ponemos 1.000 pesos y sale más. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque lo que sucede, por eso decía que decimos que hay cierta analogía entre la creación bancaria de dinero y el multiplicador del gasto. ¿Por qué? Bueno, porque yo agarro y te doy, María José, a vos 1.000 pesos, y vos con esos 1.000 pesos vas y lo utilizás y lo gastás, pero lo que vos gastás para otra parte de la sociedad es un ingreso, y ese ingreso se puede utilizar para destinar a la producción o se puede reutilizar para gastar, ¿sí? Entonces vamos a hacer el ejercicio. Supongamos que uno recibe 1.000 pesos, un bono de 1.000 pesos, le transfieren al banco 1.000 pesos, agarrás, lo extraes y digo, bueno, listo, voy caminando, hace un montón que no me doy el gusto de tomarme un jugo de naranja, paro en el kiosco, me compro el jugo de naranja. Después voy caminando, paso y al del semáforo le tiro una onda porque hace un montón que no le doy. Ahora, al kiosco le entraron 80 pesos del jugo.
Bien, perfecto. Esos 80 pesos, ¿sí? Ahí ya aumentó, de esos 1.000 pesos aumentó, 80 están. Pero esos 80 pesos se vuelven a utilizar, ¿no? Porque esos 80 pesos, cuando termina el día, juntando con el resto de la venta, el dueño del boliche, ¿qué hace? Habla con el proveedor y le dice, mira, mañana tengo 3 lucas, tráeme 3 lucas entre jugo de naranja, de manzana y de frutilla. Entonces, lo que una vez se movió, termina moviéndose varias veces en la economía, y por eso aumentar que el Estado, de alguna manera, incentive, o que no, que un privado de la nada decida, yo hoy voy a gastar más, para la sociedad es mejor, porque eso genera un efecto más allá del efecto inicial. ¿Por qué? Porque lo que uno gasta es el ingreso del otro, y el ingreso del otro es la venta del tercero, y así hay una relación, de relación en relación en relación, que el dinero va girando, esos 1.000 pesos que uno inicialmente destinó al gasto en la economía, termina yendo a producción, termina yendo a insumo, termina yendo a pagar una deuda, termina yendo a un montón de cosas, va girando, y el resultado final, luego de que pasó por varias manos, ese billete de 1.000 pesos, o esos billetes que componían los 1.000 pesos, terminan aumentando la cantidad de transacciones en más que 1.000 pesos. ¿Sí? A eso se lo conoce como multiplicador keynesiano, o multiplicador del gasto. ¿Se entiende, María José? Es como, por eso que interesante. Sí, sí, ahora sí. Porque Keynes es como que piensa dos cosas al simultáneo. Por un lado piensa, primero esto de que el gasto es el ingreso, es decir, piensa la sociedad en su totalidad, y uno en general siempre se dice que es bueno ahorrar, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que uno ahorra y no lo consume, se puede utilizar para producir más en el futuro, ¿no? Es como, en vez de consumir, vamos a ahorrar para que se invierta, incrementamos la capacidad productiva, etcétera, ¿no? Siempre se dice que ahorrar es bueno, pero lo que Keynes dice es, guarda, o sea, si todos ahorramos, baja el gasto, o sea, ¿por qué? Porque el consumo es la parte del ingreso que se gasta, y si no se gasta, las empresas no venden, y si las empresas no venden, las empresas no tienen ganancia, si las empresas no tienen ganancia, no hay excedente, porque el excedente se lo quedan las empresas en este sistema, pero si no hay excedente, ahí no crece la economía, y es imposible que se vaya dando lugar a cada vez más personas. Entonces, eso es una de las cosas centrales de él, es que realmente piensa la totalidad, por eso piensa la economía en la totalidad, y se sale de la cuestión de analizar si un gasto es bueno o malo o no, sino que lo que analiza es, guarda, gasto es producto, es ingreso, es todo lo mismo, en definitiva, ¿no? Nosotros cuando veíamos la unidad 2 decíamos, bueno, el producto se puede ver desde la cantidad de bienes y servicios totales que llegan al mercado, o puede ser el gasto, o sea, el destino, si se destina a consumo, inversión, si va al mercado internacional o no, ¿sí? Y también se puede ver desde la perspectiva del ingreso. Bueno, es salario, es ingreso mixto de los autónomos, o es ganancia, interés, renta y demás, ¿no? Hay varias maneras de ver lo que es la riqueza que genera una sociedad en un año o en un momento dado, pero en definitiva, según el problema que uno tiene que resolver, se tiene que enfocar de un lado o del otro. La economía clásica y neoclásica se enfocaba centralmente en la oferta, en la producción, ¿sí? Por decirlo de una manera, y lo que Keynes dice, no, acá lo que falta tiene que haber venta, tiene que haber consumo, tiene que haber inversión, sí. No importa, vos podés producir todo lo que quieras, pero si no se realiza en el mercado, ese crecimiento económico se detiene. Se detiene porque vos no vas a producir mientras tenés stocks, ¿no? Excepto que, bueno, que vos sepas que si no, ahora hago una diferencia de stock porque después viene el verano. No sé, a lo contrario de lo que hace Coca-Cola, que llega el verano y manda todas las cocas para la costa y acá no tiene para vender. Coca-Cola capaz que podría incrementar la capacidad productiva y listo. Y afrontar eso, bueno. Y otra cosa que piensa Keynes es que, de alguna manera, la economía no es una operación donde vos tenés que sacar una diferencia para pagar salario y obtener ganancia. El empresario lo que necesita es que le rote el dinero. Es decir, esto de que los primeros 1.000 pesos
después termina repercutiendo mal en la economía, es porque es de analizar no una transacción, sino que es un ciclo continuo. O sea, el capitalismo es continuamente a los empresarios destinando capital de trabajo para que funcione utilizando la mano de obra que contrata, para que haga funcionar su capital y que genere mercancía y servicios que se vendan en el mercado. Pero eso tiene que suceder todo el tiempo, todos los días, en todo lugar. Si eso se detiene, no funciona. Esa noción de, no, bueno, me saqué la lotería y soy rico. No, o sea, la ganancia del capitalismo es de funcionar todos los días al palo, que circule, que lo que se produce se vende, que lo produce se vende, lo que produce se vende. Y bueno, se paga un salario, los sindicatos te fijan el nivel de salario, qué sé yo, qué sé cuánto, pero el capitalismo es movimiento continuo, ¿sí? Y por eso, a veces lo que él decía es, no se necesita tanto, en realidad lo que hay que hacer es agarrar y decir todo lo que está financieramente ocioso, que el Estado le dé un destino, y eso después empieza a circular multiplicativamente. Con que el Estado ponga 1 millón, listo, eso vale 5 millones enseguida, porque va girando el dinero, va incrementando la producción y termina generándose más riqueza en la sociedad. Bien, son las 8:10. Voy a mostrar un esquemita aritmético que muestra un poco cómo es esta progresión, donde uno arranca gastando, incrementando el gasto y cómo repercute a medida de que ese dinero va fluyendo de mano en mano, cómo va incrementándose el resultado final de esa medida política. Aclaremos que cada vez que el Estado toma este tipo de decisiones o iniciativas de aumentar el nivel de gasto, de aumentar el nivel de inversión, a eso se lo conoce como política fiscal, ¿no? Y la política fiscal también tiene que analizar de dónde obtiene los recursos para hacerla, ¿sí? Esto que planteaba Eliseo, ¿qué se va a hacer con ahorro? ¿Se va a hacer con fuentes corrientes que ya tiene presupuestado? ¿O se va a hacer con emisión monetaria? Bueno, son cuestiones complejas, pero bueno, la política fiscal en definitiva es esto, es el Estado tratando de incidir en la economía de alguna manera, ¿no? Lo que postulaba Keynes es una política fiscal que se le llama expansiva. Hay que expandir el gasto para reactivar la economía y para disminuir el desempleo. Bueno, tiqui, tiqui, tiqui. Vamos a mostrar esto último. Bueno, acá está. Vamos a usar el láser chiquitín. Acá, listo, perfecto. Vamos a ver el multiplicador keynesiano cómo funciona. Bueno, vamos a suponer que el Estado hace una política fiscal de darle 1.000 pesos a Pepe. Persona 1, 1.000 pesos. Parece ser que Pepe tiene un porcentaje o una propensión a consumir del 70%. Entonces de los 1.000 pesos se guarda 300 y gasta 700. Esos 700 termina en una segunda persona. Vamos a suponer que va... ¿Qué cuesta 700 pesos hoy en día? Bueno, agarra y dice, bueno, juntamos con amigos, compro 3 porrones, 3 cervezas. Listo, 700 pesos. Muy bien. Esa persona va con esos, justo tenía la misma propensión a consumir. Gasta el 70%, 490 pesos, y se ahorra la diferencia. Bien, perfecto. Esos 490 van a pasar a una tercera persona. Por ejemplo, si era un comercio, el comercio agarra y dice, bueno, con eso compro mercancía. Bien, perfecto. Y el que recibe la compra, agarra y consume el 70%. Y así, ¿sí?, se va incrementando el ingreso total o el resultado final de los 1.000 pesos originales. Acá esto es una construcción ya teórica y demás. Si todos los que entran en esta secuencia de relaciones económicas gastan el 70% de lo que reciben, con que el Estado promueva un gasto adicional de 1.000 pesos, el resultado final es de 3.300 pesos. ¿Sí? Es el triple, el resultado final de esa política es el triple de los recursos que destinó para ello. ¿Sí? ¿Esto por qué? Bueno, porque el dinero va circulando y hace circular mercancías, hace circular contratación de trabajo, etc. Bien. Sintetizando,
que este pensador lo que plantea es que para analizar a la sociedad hay que entenderla desde la totalidad, ¿sí? Y que el Estado tiene la capacidad, cuando el sector privado no utiliza todos los recursos para utilizar toda la capacidad productiva y para dar el pleno empleo, el Estado tiene la capacidad de dirigir esos recursos que están ociosos de una manera tal en la cual finalmente los mercados, las decisiones privadas terminan nuevamente reutilizando esa capacidad que está ociosa. Un poco Eliseo lo planteaba, ¿cuándo se empezaron a usar la idea de Keynes? Bueno, es bastante, según quien quiera, lo cuenta un poco cómo es, pero básicamente la salida de la crisis en Estados Unidos estuvo, se reconoce que se produce por una serie de políticas que aplica el presidente de Estados Unidos, que no directamente recomendadas por Keynes, ¿no? Pero Keynes lo había escrito, ¿no? Que tenía que ver con utilizar justamente los recursos financieros ociosos y que no se utilizaban, los destina a infraestructura, centralmente en infraestructura, ya sea a nivel de ciudades, así como también infraestructura para la producción y la distribución de bienes y servicios en Estados Unidos. Luego hay una segunda etapa donde en general el mundo occidental empieza a destinar esos recursos para la carrera armamentística, porque se venía en Europa la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, ahí hay como un desplazamiento de esta idea, donde lo que termina dominando las decisiones de estos países centrales es la cuestión del conflicto. Pero salida la Segunda Guerra Mundial se inaugura quizás una etapa que se la llama del capitalismo, que se la llamó de la Edad de Oro, donde hay un consenso bastante generalizado en que los estados se hagan cargo de la provisión de servicios públicos y demás, que se lo llama el estado de bienestar, y fueron de 1950 hasta 1970, 20 años de crecimiento acelerado y generalizado en el mundo capitalista desarrollado, y lo que se aplicaban fueron las doctrinas keynesianas en ese aspecto, ¿no? El hecho de que los presupuestos públicos no tengan que atender necesariamente a un equilibrio constante, sino que tiene que atender a las necesidades de que circule las mercancías, de que circule el capital y que haya pleno empleo, ¿no? Se empieza a hablar de políticas cíclicas y anticíclicas. Algo anticíclico es que cuando hay una crisis el Estado gasta más, y cuando la actividad económica ya se reactiva, el Estado gasta menos y ahí genera el ahorro o equilibra sus cuentas públicas para que no haya presiones inflacionarias y demás, para que no haya necesidad de que haya constantemente una emisión monetaria que exceda la demanda privada y demás. Bueno, más o menos eso eran los temas centrales. Les cedo la palabra a cualquiera de ustedes, ya sea los compañeros docentes, adscriptos o compañeros estudiantes y estudiantas. Dudas, cuestiones, comentarios, etc. No, quizá un complemento de lo que acaba de decir el profesor Javier a la pregunta de Eliseo, y inclusive relacionando temas dados, cuando él habla de 1.000 pesos y cómo se puede ir multiplicando, si ustedes lo asocian con lo que dio el lunes pasado, hace una semana, el profesor Sergio Adelovio, ya no me acuerdo si fue el lunes o el miércoles, pero bueno, de la teoría cuantitativa, y le ponen ese valor 1.000 que menciona el profesor como la totalidad de la moneda, la M, y como él explicó, va circulando 3 veces, va circulando, le ponen un valor a la velocidad de circulación, y entonces multiplicar
los 1000 por la velocidad, encuentran que en el otro lado los otros dos elementos que pueden revisar en la clase, M por B, dice la teoría cuantitativa, o sea, la cantidad de moneda por la B de velocidad de circulación, es igual al nivel general de precio por la cantidad de transacciones. Y acá el profesor ha explicado, y compra esta cosa y compra esta otra cosa, cantidad de cosas por su precio. Y entonces esto que ha sido dicho verbalmente lo pueden asociar con la fórmula matemática. Y entonces ven que la cantidad de dinero por la velocidad de circulación es igual al nivel general de precio por la cantidad de transacciones. Y ahí viene la discusión. Dice, Eliseo dice, pero si hacemos mucha moneda, ¿no va a haber inflación? Bueno, depende, porque los empresarios, cuando ven que hay mucha moneda, pueden tener dos conductas. Dos. O aumentan los precios, porque dice, tienen más plata, entonces yo el pan en lugar de 100 lo vendo a 120, o en lugar de fabricar 100 kilos, fabrican 120 kilos y venden más pan, benefician a más gente, los precios no aumentan, y lo que aumenta es el PBI, y entonces hay más productos, como bien explicaba con sentido positivo el profesor. Pero hay otro que dice, no, si hay más plata, se va a ir a los precios y va a aumentar los precios, y nosotros venimos estudiando durante los últimos años que los que tienen razón es que si aumenta la cantidad de monedas y se imprime más moneda, lo que va a haber es más inflación. Y eso se ha demostrado que es falso en el mundo y que ha sido falso en la pandemia. El año pasado se aumentó un 60% a mitad de año y no hubo en ese mitad de año ese 60%. Y la gente, como bien explicaba el profesor, o el sistema le tiene que dar, de acuerdo al derecho constitucional, una opción de trabajar, y el sistema no da esa opción de trabajar en la medida que los pobladores argentinos y mundiales lo necesitan. El sistema no está generando la cantidad de trabajo necesario. Entonces el que está dando trabajo se siente cómodo si no quieren trabajar. O ese es un argumento que está la gente no quiere trabajar. Yo lo escucho bastante a eso. Y en realidad cuando sale un aviso hay una cuadra y media de gente para 3 avisos, tres lugares, y hacen una cuadra y media, como que no quieren trabajar. Entonces de algún lado, para que la gente consuma, subsista y trate de, o hay que hacer que el trabajo exista y hay que discutir cuántas horas hay que trabajar para que haya trabajo para todos, cosa que en algunos lugares del mundo se está haciendo. Hay que evitar que los fondos salgan, las ganancias salgan, como bien explicado, hay una proporción al consumo en los sectores más altos que no consumen. Y entonces, si no consumen, ahorra, y si no están de acuerdo con las condiciones, se van a poner la plata a una guarida fiscal. Y eso no va a generar más trabajo ni más producto. Va a fugar capitales como los 400 o 500 mil millones de dólares que el mundo sabe que está en cuentas de pocos argentinos en el mundo. De fuga de capitales que no pagó IVA, que no pagó ganancia. O sea, el problema de que estamos estudiando respecto a la propensión al consumo, si cuánto va el consumo, cuánto va a ir, tiene toda una implicancia política. Y bueno, acabamos de salir de unas elecciones donde está un poco, la sociedad opina sobre esto, y bueno, es un tema largo, no me voy a poner pero en realidad es un tema que está en discusión. A mí lo que me gustaría, si hubiera tiempo, Javier, es hacerle una pregunta a los alumnos del índice de coordenadas que vos tenés en un gráfico. Nosotros ya en la primera clase el profesor Gambina hizo algún comentario sobre la vertical, que es las coordenadas, y la horizontal, que es el de las abscisas, y vos ahí estás haciendo, en la vertical pones una variante y en la horizontal pones otra. Y yo le preguntaría, no sé si es posible que pongas ese gráfico, Sí. como para que los alumnos, a ver si hay algún avance o estamos igual que hace 2 meses. Yo le preguntaría lo siguiente: ¿por qué la curva de demanda que presenta el profesor Javier es un tobogán que va desde la derecha hacia la izquierda? Desde la izquierda, perdón, hacia la derecha. Empieza en la izquierda y es un tobogán que va hacia la derecha. ¿Y por qué la curva de oferta de producto es una línea recta, aunque la llamemos curva, que va desde la derecha hacia la izquierda, como un tobogán?
¿por qué? A ver, que alguno que me haga una explicación, ¿por qué la demanda agregada es una curva que va desde una altura grande a la izquierda hacia la derecha a una altura baja? Paradójicamente, la altura baja eleva enormemente el índice acostado, porque el índice acostado crece hacia la derecha. ¿Por qué esa curva es así? A ver, ¿por qué se construyó esa curva así? ¿Por qué les parece que la demanda, qué es lo que está diciendo ese gráfico? ¿Alguno me puede decir qué está diciendo el gráfico cuando se cruza una demanda con una oferta que están en esas condiciones? ¿La puedo hacer más curva, menos curva? Hay un punto de equilibrio que bien marcó el profesor. Pero en el gráfico de las dos líneas que hacen una cruz, ¿cómo se construyó esa curva llamada demanda agregada o oferta? ¿Alguno puede hacer un comentario? ¿Qué significa la línea vertical de las ordenadas? ¿Y qué significa la línea horizontal de cantidad o Q? ¿Qué significa la P? ¿Qué significa la Q? ¿Y por qué la demanda es un tobogán donde el chico se sube arriba a la izquierda y se desliza a alta velocidad hacia la derecha? ¿Y por qué la oferta? El chico se sube a la derecha y se desliza a toda velocidad hacia el cero, hacia el punto del vértice. ¿Alguno puede hacer algún comentario sobre por qué las curvas son así? Me parece que la demanda decae porque no hay dinero circulando y que la oferta también decae porque no hay nadie comprando. Bien. A ver, y si ustedes se atienen solamente a los datos que da, que tienen en la pantalla, después vemos las evaluaciones de los motivos. Pero ¿por qué una curva de demanda empieza allá arriba? Empieza tan alta. ¿Qué significa ese punto tan alto? ¿Qué quiere decir el primer punto que hace porque esa línea son un montón de personas o de agentes que están participando en la economía? ¿Por qué ese punto está tan alto allá arriba? ¿Y Puede qué ser que sea el significa que esté precio tan más alto? alto. ¿Cómo? Puede ser que sea el precio más alto. Sí, ¿y qué pasa con el precio más alto? Cuando es tan alto el precio, ¿qué pasa con la demanda? Que hay mucha ¿Qué gente que pasa no con lo puede. La demanda baja. Bueno, perfecto. ¿Y cómo diría usted que la demanda es muy baja en ese punto alto? ¿Por qué usted sabe que en ese punto tan alto la demanda es muy baja? ¿Cómo sabe que la demanda es muy baja? Porque los ¿Cómo precios haría son usted para altos y lo van a poca poder gente los comprar. puede consumir. ¿Cómo? Porque los precios son muy altos y poca gente los puede consumir. Está claro, pero si yo le digo, márqueme usted, ¿por qué esa demanda es alta? Digamos, ¿cómo refleja el gráfico que está demandando poco la gente a ese precio? ¿Por qué está demandando poco? ¿Cómo hace usted? Y tiene la respuesta tiene la respuesta en el gráfico, pero no está en color azul, está en color de línea de puntos negros, finita, finita. La hizo en un solo punto. Yo ahora le estoy preguntando en otro punto, que no es el punto de equilibrio. Porque no hay un precio adecuado. ¿Cómo sabe usted que allá arriba, donde se subió el chico al tobogán, donde está el precio alto, porque se ve, la P está bien, bien alta, bien cerquita de la flecha? ¿Por qué bien dijeron ustedes que se demanda poca cantidad de bienes? ¿Cómo reflejarían uso en ese gráfico, sin salir del gráfico, sin agregar comentario? ¿Qué línea tiraría? Muy bien, ahí la está marcando, lo está ayudando. Muy bien. Fíjense ustedes, ahí tuvieron una ayuda, le sopló. ¿No lo vieron? ¿Cómo hacen para saber que la cantidad que demanda es poco, como bien dijo Martina? ¿Cómo sabe que la cantidad de demanda es poco? ¿Por qué es poco lo que demandan a ese precio alto? Lo del precio alto lo vieron rapidísimo, porque tienen la P tan cerquita de la punta del tobogán que no podían dejar de ver que el precio era alto. Pero la otra punta, que también está muy cerquita,
la punta más baja, ¿qué es lo que está midiendo esa otra punta? O digamos, repito bien la pregunta, la punta más baja de esa demanda está muy cerca de la otra variable que está midiendo el gráfico, está muy cerca de la Q. ¿Qué ¿De la es la Q? cantidad, profe? ¿La cantidad de qué? De De oferta. dinero. No, oferta no es dinero, oferta no es dinero. Demanda sí, pero oferta no. No, yo dije oferta. Perfecto, pero por eso, pero la línea esa de demanda de la que estamos hablando, que demanda con dinero, está muy cerca de la Q. Ustedes han visto que esa línea está marcando precios altos en donde comienza, o sea, en el punto más alto. Porque hay pocos productos. Pero ¿cómo saben que ese punto, el gráfico muestra que está demandando poco? Ahí le está ayudando el profesor. ¿Cómo saben que está demandando poco? ¿A dónde se tienen que fijar para saber la cantidad de bienes que está demandando? Donde la oferta y la demanda estén iguales en el mismo punto. No, bueno, iguales, en todo caso, usted lo tiene marcado en el gráfico, como le explicaba, donde se ve la línea negra, donde se están cortando. Pero acá, usted tiene una demanda allá arriba que el profesor le ha hecho bajar la línea. Cuando hay para que- poca cantidad, aumenta el precio. ¿Qué le está marcando ese precio alto respecto a los que van a comprar a ese precio alto? ¿Dónde ven ustedes, como bien han dicho, que la gente compra poco? ¿Dónde lo ven que compra poco? Pero en el gráfico, no hablemos de diario, ni de realidad, ni de motivo. En el gráfico está claramente indicado que la gente compra poco. ¿Dónde lo leen? ¿Qué es lo que tienen que mirar para saber que la gente compra poco? Porque el gráfico lo está mostrando. ¿Dónde está la cantidad que compra la gente en el gráfico? El precio sabemos que está en la línea. Es en la Q, o sea, es porque está más cerca del cero cero. en la oferta. Está más cerca del cero, en la Q, en la cantidad de bienes que está abajo. Como bien marcó el profesor, se toma un punto, él tomó un poquito más que el punto más alto, un poquito más bajo, pero donde puso Q de la demanda, la cantidad de bienes que está demandando. Fíjense que está muy cerca del cero, del vértice, porque el precio es alto y cada punto de esas curvas es propietario de un precio y es propietario de una cantidad. La curva no se hace de otra manera que tomando todos los puntos, cuánto quiere demandar la persona a tal precio, y si baja el precio demanda un poquito más de cantidad. Entonces van poniendo los puntos en la intersección del precio, que es la vertical, y la cantidad de bienes ofrecidos, que es la horizontal o índice de abscisas. Por eso que el gráfico solo muestra que a este precio alto se demanda muy poco, pero fíjense a ese precio alto lo que ofrecen los que venden. ¿Ofrecen poco o ofrecen mucho? Porque creo que ya No, entendí. ofrecen poco. Ofrecen, ¿le parece que ofrecen poco? La oferta es la otra. Ofrecen mucho, pero va decayendo. Es que, ¿por qué va decayendo? ¿Ofrecen menos a partir de qué variante? Se acercan al cero en la cantidad que ofrecen, cuando ¿qué otra variante que está mostrada en el gráfico se acerca a cero o baja? Yo hablé, la cantidad está en el índice de acostada. ¿Qué otra variante es la que baja cuando la línea se acerca al vértice? La única variante que baja es la otra. ¿Cuál es la otra? ¿Puede ser que sea la oferta, profe? La oferta, hay una curva de oferta y hay una curva de demanda, que está formada por, como está indicado ahí, lo que se ofrece y lo que se demanda. ¿Según qué? ¿Qué es lo que hace variar? ¿Por qué vuelvo a la pregunta original. A lo mejor, si quieren jugar de otra manera, o opinar de otra manera, o participar en esto que yo no logro destrabar, Javier, a lo mejor es inadecuado, pero bueno, tratamos de ver cómo se construyó
esta curva porque si adivinamos, si lo entendemos, nos va a servir en general para ver cómo se construyen y cómo funcionan estas curvas cada vez que la tengan que utilizar en cualquier actividad. Por eso que insisto un poco, y de por sí me siento medio desilusionado en el sentido que de alguna manera uno intentó, pero fracasando, decir, bueno, esto son dos variantes, hay una que es vertical, otra horizontal, se buscan los puntos donde coincide lo que se ofrece y lo que se demanda, entonces se construyen, pero no estamos logrando razonar aquello, no estamos logrando razonar cómo se construye. Pero a ver, no nos demos por vencidos. Que no sea pregunta de parcial esto. No, esto es para aprender cómo funcionan y cómo se construyen. Un cuadro que por ahí lo ven o lo han visto en economía, nosotros lo usamos bastante poco, por eso que cada vez que algún profesor lo utiliza, yo me siento con la necesidad de decir, a ver, que sepan cómo se construyó esto, por qué la demanda tiene ese comportamiento, pero para que lo entiendan racionalmente, pero con la sencillez de decir, de ver que el cuadro muestra que si el precio es alto, la gente compra poco, y ver que el cuadro muestra en la oferta que si el precio es alto, los que ofrecen mucho. Pero no me lo están diciendo, y yo supongo que es porque todavía no logran verlo. Alberto, no me parece desacertado ni mucho menos intentar trabajarlo en profundidad. Para sintetizar un poco, después lo podemos volver a ver un poco cómo se construye, pero básicamente yo utilicé esta gráfica para demostrar que hay dos fuerzas que se contraponen, ¿no? Porque una muestra una relación indirecta o inversa entre el precio y la cantidad, ¿sí? O sea, la demanda, la gente, la sociedad, cuanto más barato es algo, más se quiere consumir, ¿no? De alguna manera, ¿sí? El mismo pan, si lo Por eso, Javier, es que la Q esta que vos marcaste acá, cuando el precio es muy barato, porque este punto Q que vos marcaste muy cerca de la Q preimpresa, se cruza con la demanda en una cantidad muy alta de demandado, pero al mismo tiempo se cruza con un precio muy bajo, porque cuando hacen la paralela para buscar la línea de precio, el precio es bajísimo, por eso la cantidad que demandan es altísima, y al revés a la oferta. Eso no lo logran ver a los alumnos, que es lo que marcó el profesor, como el que ofrece, cuando el precio es alto, ofrece mucho, fíjense dónde está la oferta agregada arriba en una Q muy alta, al precio alto, pero cuando llega a este precio donde le demandarían mucho, la oferta está muy cerquita del cero, porque el precio es bajo, se ofrece menos. ¿Alcanzan a ver esto? Permitime, Alberto, un segundo. Javier, ¿vos lo Sí. podés seguir con el puntero lo que está diciendo? Sí, por eso. Permitime un segundo, Alberto, que voy a rearmar. Lo que Alberto dice, suponiendo que el precio sea este que estoy marcando acá, ¿sí? La función de demanda nos dice, si nosotros seguimos este precio hasta que nos chocamos a la función de demanda, bajamos y vemos cuánto es la cantidad que demanda la sociedad de ese producto a ese precio, ¿sí? Teniendo en cuenta este mismo precio, si yo sigo, taca, llego a la curva de oferta y al bajar me muestra la cantidad que ofrecería la industria o el set de empresarios que provisiona este producto o servicio, cuál es la cantidad que ofrecería. Es decir, al precio 1, la cantidad ofrecida es muchísimo mayor que la demandada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está muy por encima del precio que terminó siendo de equilibrio, que es este. Por eso es que se dice que, bueno, que la demanda y la oferta son dos fuerzas, dos relaciones que son inversas y que se oponen en el mercado. La gente que quiere menor precio y las empresas que quieren mayor precio. ¿Por qué? ¿Por qué las empresas ofrecen más? ¿Por qué si aumenta el precio? ¿No? Porque
a este precio de acá abajo, a P2, perdón, no tengo buen pulso con el mouse, ahí está, a P2, la cantidad que ofrece es pequeña, ¿no? Es esta. Y la cantidad que los consumidores quisieran es esta de acá. Se invierte, ¿no? Son cuando la oferta quiere mucho, la demanda quiere poco, ¿sí? Son fuerzas que son contrapuestas en el mercado, ¿sí? Estas fuerzas contrapuestas, es lo que dicen los neoclásicos, terminan encontrando siempre un punto de equilibrio, un precio y una cantidad, ¿sí? Que son estas. Uno puede pensar esta curva de oferta y demanda para simplemente tratar de analizar el mercado de alfajores, o lo puede pensar como Keynes, que estaba viendo en la demanda y en la oferta agregada el resultado de cantidad de producto, o sea, el nivel de producto que la economía genera a lo largo de un año, ¿no? Lo que Keynes dice es, por un lado tenemos el gasto, el consumo, la inversión, y por otro lado tenemos al capital privado, que es el que produce, ¿sí? Y es el que demanda a los trabajadores. Él lo que decía es, esta cantidad en la cual está en equilibrio la Inglaterra de 1920 es muy pequeña. Es muy pequeña para que haya pleno empleo, ¿sí? Él lo que dice es, tenemos que lograr que esto crezca, que se mueva un poco más para este lado, que haya más producción. ¿Cómo se logra más producción? Él lo que dice es, lo importante es que haya ventas, o sea, haya demanda. La demanda es la compra de todo lo que produce la oferta, ¿sí? Entonces lo que dice es cómo hacemos, y analiza globalmente la demanda de la sociedad y dice, bueno, la sociedad consume un porcentaje de su ingreso, eso es el consumo, pero por otro lado hay gastos que va destinado a la inversión y a los negocios. Ahí es que se pone a pensar cómo es que se deciden los gastos de inversión en la economía, y dice, bueno, depende de la expectativa futura. Si la expectativa futura es mala, el sector privado no invierte, no gasta, entonces es imposible de que se vuelva a reutilizar a todas las personas y a toda la capacidad productiva que está ociosa. Ahí es que dice, bueno, necesitamos a un marciano, alguien que piense distinto. ¿Quién es ese distinto? Es este actor que no se basa en querer maximizar un portafolio financiero, en ganancia, que no está pensando desde ese lugar, sino que tiene funciones que van por fuera de los resultados económicos. La cancha se la marca la economía, porque un Estado no puede hacer lo que quiere, porque se enojan, porque hay disputa de poder, porque cuando uno quiere hacer un programa donde utiliza fondos se los subsidia a ciertos sectores, hay otros que saltan, pues eso sale de mis impuestos. Bueno, hay un montón de cosas que tiene que arreglar el Estado, pero el Estado tiene la capacidad, en una situación donde no hay una plena ocupación, de poder tratar de restablecer el equilibrio de ese capitalismo con pleno empleo. ¿Cómo lo hace? Dice, arranca un gasto autónomo, fomenta un gasto autónomo, y ese gasto autónomo va a recorrer toda la sociedad en forma de salario, en forma de venta, de compra, de ese gasto inicial genera un movimiento y un resultado en la economía que es 2, 3, 4, 5 veces más grande que el movimiento inicial. Hasta que en un momento el sector privado sigue funcionando por sí solo y no necesita que el Estado esté generando ese gasto autónomo inicial. Es más, dice Keynes, en ese momento el Estado puede apartarse, y como aumenta la actividad económica, nosotros dijimos que el consumo aumenta cuando aumenta el ingreso. Uno puede consumir más si tiene mayor ingreso. El Estado termina recaudando más si hay más actividad económica. Entonces Keynes decía, bueno, una vez que aumenta la actividad económica, incluso el Estado puede equilibrar ese gasto inicial más grande. En definitiva es eso, es pensar a la economía como una secuencia de gastos
de movimiento de recursos, de utilizar el trabajo, de moverlo a través de mercancías y que eso se vaya realizando en el mercado. Cuanto más veces eso se hace, más capacidad tiene la economía de darle un lugar a cada uno de los ciudadanos para que trabaje, ¿sí? Javier, ahí esa es la duda que yo te traspasé hoy. Porque Sí. cuando vos decís el Estado recauda más porque aumenta la producción, creo que lo pusiste en esos términos. Sí, la actividad económica, sí. Claro, pero el Estado, por ejemplo en Argentina, yo siempre trayéndolo a la Argentina, ¿no? El Estado argentino recauda en pesos de nuestra economía, pero nuestra producción requiere de dólares. Entonces ahí es el problema que yo veo en esto, digamos, o que no lo logro entender. Aplicado a la Argentina, no digo que... Sí, sí, comprendo, Liceo. Te pido un poquito de paciencia porque nosotros vamos a estudiar un poco, es muy central lo que vos marcás, ¿no? Que hay gastos que son en pesos y después hay toda una vinculación de la Argentina con el sector externo que es en dólares, ¿sí? Eso vamos a estudiarlo en profundidad. Bueno, no sé si en profundidad, pero lo vamos a recorrer un poco cómo, de acuerdo a la estructura productiva, a qué se producía y a quién se vendía y en qué proporción, obviamente tiene que haber un equilibrio también en las cuentas externas, que es un poco la clase que dio Gustavo, ¿no? Es decir, si el Estado va a fomentar el consumo de un producto que utiliza muchos dólares indirectamente, ahí hay un problema, es lo que dice Eliseo, ¿no? ¿Cómo haces para también controlar eso, la relación con el sector externo? Bueno, no es sencillo, es complejo, no lo vamos a resolver hoy, ¿sí? Y una aclaración, Javier, complementando eso. Si Sí. efectivamente los dólares son escasos, viene una pregunta para todos. ¿De quién son los dólares? ¿Los dólares son del que generó el producto que se vendió al exterior? Pagando en peso, pagando salario en peso, pagando gasoil en peso, pagando... ¿Son del que se llevó, del que vendió? ¿O son del conjunto que aportó a ese producto? Y ahí interviene el Estado. Y otra cosa, ¿se necesitan dólares? Sí, pero no para todos se necesitan dólares. Por ejemplo, para hacer los millones de viviendas que harían falta, la arena la tenemos, el cemento lo tenemos y la producción de ladrillo la podemos hacer y prácticamente es muy poco los dólares que pueden necesitarse para dar un incremento